Voy a continuar con la explicación de las principales estructuras con las que podemos trabajar en R, y estas estructuras son las que ya veíamos en el video anterior. Ustedes pueden darse cuenta que las principales estructuras básicamente son 5. Habíamos dicho que la primera corresponde a los vectores, la segunda a la matriz, la tercera a los arreglos, la cuarta a los data frames y la quinta a las listas. Les dije que durante el curso lo que vamos a trabajar son básicamente 3 tipos de estructuras: los vectores, las matrices y los data frames o los marcos de datos. Ya en el video previo se hizo una explicación de cómo trabajar con vectores, de cómo trabajar con matrices, y ahora me voy a enfocar en la explicación de lo que se entiende o lo que se debe de entender por un data frame y cuáles son sus características. Quiero comentar que básicamente la mayor parte del curso se va a trabajar justamente con este tipo de datos, que son los marcos de datos. Pues bien, vamos a regresar a RStudio, y antes de dar la explicación más detallada de lo que haremos en este video, eh, que sería la explicación de los data frames, quisiera explicarles a todos que lo que vamos a hacer a continuación es una pequeña explicación de lo que podría quedar pendiente para los vectores. Eh, Quisiera explicar, como ya lo hice en el pasado, que yo puedo construir un vector de una longitud, por ejemplo, de 6 elementos. Voy a poner 2, 4, 6, 8 y 10. Me faltaría uno que sea 12. Y después, por ejemplo, construiré otro que sea otro vector de la misma longitud: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Como se dan cuenta, ambos vectores tienen una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Aquí me está faltando una eh, instrucción muy importante, que es la instrucción de combinar, es decir, la C. Y entonces ahora sí voy a darle run, y ustedes habrán visto que los valores ya se almacenaron de este lado. ¿Y por qué explico esto? Porque me gustaría explicarles que a los vectores se les puede aplicar operaciones como la operación suma, que ya verán les será bastante útil para las próximas tareas. Si tú quisieras sumar, por ejemplo, perdón, aquí es la suma directa de el vector A. Bueno, pues entonces lo que vas a obtener es la suma de A. Es decir, ¿cuánto suma 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12? Pues la cantidad de 42. ¿Cuánto suma, por ejemplo, el vector B? Bueno, pues suma 21. Ahora, esto se puede almacenar en alguna otra variable, como podría ser decir que ese A va a ser la variable, es decir, para que con un acrónimo que sería suma, S de suma y A del vector A, pues entonces tú puedas saber que ahí tienes almacenada la suma de A. Lo que estoy haciendo es una asignación, es decir, la operación la estoy asignando a una nueva variable que denote estas características, es decir, la suma de A. Entonces, si yo le doy run, después ya nada más bastaría que lo mandara a llamar y sabría que ese A es 42, es decir, ese A es la suma de A. Bien, ¿por qué les explico todo esto? Porque lo van a necesitar para los ejercicios de la tarea. Por ejemplo, si ustedes quisieran sacar la media, ya habíamos visto esto en el video previo de A, pues simplemente tendría que poner la media sobre alguno de los dos vectores que tengo. Igual lo voy a asignar como MA, que signifique M de media y A de vector A. Entonces, cuando yo corra esto y pida que me muestre quién es MA, pues MA me va a dar el promedio, es decir, el promedio de todos estos valores, que es la suma de
42 entre 6, pues es justamente 7. Ahora, también podrían hacer la suma de valores cuadráticos, es decir, tú podrías sumar a multiplicado por a y entonces obtendrías un valor de 364. ¿Qué es lo que está haciendo esta operación? Está haciendo la multiplicación de 2 por el mismo, es decir, 2 por 2, 4, de 4 por el mismo que es 4 es 16, 36 y así sucesivamente. Entonces, una vez que hace la multiplicación de todos estos elementos, lo suma y el valor es 364. Así podríamos hacer la suma de algún valor cuadrático y también podemos obtener, por ejemplo, la raíz cuadrada. Si tú quisieras la raíz cuadrada de la matriz A, lo que vas a encontrar es que te está otorgando la raíz cuadrada de cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es 1.41, la raíz cuadrada de 4 es 2 y así sucesivamente. También otra cosa que me interesa mucho que les vaya quedando claro es el tipo de clasificación de datos que tenemos. Yo les decía que A es un vector. Esto lo podemos comprobar pidiéndole a la máquina un comando denominado class, en donde a través de este comando nosotros vamos a ver qué tipo de clasificación de datos tenemos. Si yo le doy correr, me dice, tú tienes un vector, perdón, una clasificación numérica, es decir, tienes un escalar, un número, dentro de todos estos elementos, dentro de este vector. Entonces, lo que está dentro del vector son números, pero también podríamos, en vez de tener números, tener nombres, como por ejemplo nombres propios. Le voy a poner aquí Juan, le voy a poner aquí coma Javier, le voy a poner acá coma Laura y el último le voy a llamar Francisco. Bien, entonces todos estos nombres propios son 1, 2, 3, 4. También podrían formar un vector. Si yo le pido que muestre el vector A, pues me va a decir que ese vector A corresponde a 1, 2, 3, 4 elementos, Juan, Javier, Laura y Francisco. Pero ahora voy a pedir la clasificación para A, va a dejar o ya dejó de ser numérico porque ahora ya no son números sino son texto. Y entonces vean, cuando yo le pido la clasificación de A me dice, ahora ya no se trata de un número, se trata de caracteres, es decir, de letras. Entonces, esto me sirve para que ustedes vayan identificando qué es lo que está conteniéndose dentro de los vectores, que pueden ser números, como aquí lo ven, pero también pueden ser letras o palabras, y la única diferencia es que las palabras, las letras, van entre comillas, y los números no necesitan las comillas, simplemente las comas de separación. Acá también se necesitan comas, pero además se le agrega las comillas. Bien, eso creo que es todo lo que quería explicarles de los vectores. Respecto a las matrices, bueno, pues también ya en el video previo vimos cómo cargar matrices. Pueden ser matrices muy grandes, por ejemplo, podría ser, no sé, vamos a llamarle matriz, bueno, vamos a llamarle A, como dijimos, con letras mayúsculas. Y entonces tú podrías decir que RBINT, como dijimos, puede ser una matriz que vamos a construir ahora, una de 3×3 si les parece. Una que tenga la primer fila 1, 2 y 3, coma, y luego la segunda fila 4, 5 y 6, y luego la tercera y última fila que sea 7, 8 y 9. Obviamente es una matriz simétrica, pero también pueden hacerse operaciones con matrices no simétricas, siempre y cuando, pues bueno, no se
rompan las propiedades de las matrices. Por ejemplo, ustedes saben que una matriz que es de diferente dimensión sumada con otra matriz que tenga una dimensión diferente, pues no se va a poder sumar. Pero bueno, por ejemplo, aquí nosotros ya tendríamos la primera matriz, que sería esta matriz A, y así se vería, ¿no? Vean, primera fila 1, 2, 3, segunda fila 4, 5 y 6, y tercera fila 7, 8 y 9. Ahora, una vez que les he explicado o que hemos recordado rápidamente qué son los vectores y qué son las matrices, entonces ahora sí vamos a explicar a detalle qué se entiende o qué se debe de entender por una estructura de tipo data frame. Entonces vamos a la parte de data frame como definición para que ustedes la identifiquen de mejor manera. Aquí debe de estar la definición: matriz 2.2, arreglo y data frame. Aquí está. Dice el libro de Kabakov que un marco de datos o un data frame es más general que una matriz, en la que las columnas diferentes pueden contener a modos diferentes de datos. Entonces, yo les explicaría de manera, pues a lo mejor más clara, que esto parece ser igual, ¿no? Pero la diferencia es que en una matriz, esta matriz puede ser única y exclusivamente de un solo tipo de elementos, es decir, ya sean números o ya sean caracteres, como los acabamos de ver hace ratito. Es decir, tú podrías poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, pero no podrías combinar 1 con A, 3, C, 4, D, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí o van puros números o van puras letras. A diferencia del data frame, en donde tú puedes combinar, aquí sí podrías poner letra, número, número, letra, letra, número, número, letra, letra, número, 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 etcétera, etcétera. Es decir, aquí podrías combinar los diferentes tipos de clases de datos que tenemos. Puedes poner números, puedes poner letras. A diferencia de la matriz, en donde exclusivamente o pones números o pones letras. Esa es la gran diferencia entre una matriz y un data frame. Entonces, como ya vimos en el ejemplo previo, cuando construimos ahorita la matriz, pues ahí está la característica luego, luego, ¿no? Aquí tienes tu matriz y son puros números. Es más, vamos a ponerle aquí la clasificación. Vamos a pedirle la clasificación para que me diga qué tipo de clasificación tiene A. Ustedes recordarán, bueno, A mayúscula. Ustedes recordarán rápidamente que dijimos que A minúscula son caracteres o un vector carácter, pero vean, cuando yo le cambio a mayúscula, como ustedes ya habrán visto, esto ya no es un carácter, sino es una matriz. Entonces, vamos a ver ahora sí qué es un data frame y cómo podemos construirlo. Vamos a poner para ello varios ejemplos. Por ejemplo, yo le voy a poner, ahorita un ejemplo que se me viene a la mente podría ser el tomar 4 de ustedes, 4 alumnos, y voy a inventar sus números de cuenta. Aquí he puesto el primer alumno con este número de cuenta, el segundo con este otro número de cuenta y así sucesivamente. Después le voy a asignar, no sé, diferentes edades. Voy a asignar 4 edades diferentes. El primero tiene 25, el segundo 34, el tercero tiene 28 y el cuarto tiene 52 años. Después voy a poner otra categoría que sería la preparatoria de procedencia. Vamos a suponer que el individuo 1, 2, 3 y 4 vienen de diferentes escuelas. El primero viene de una escuela pública, el segundo de una escuela privada, el tercero de una escuela privada y el cuarto de una escuela pública. Eh, es evidente que la palabra pública lleva acento en la U, sin embargo, para evitar ahí problemas con la programación, que como ustedes saben, se desarrolla en el lenguaje de inglés, y en el lenguaje de inglés no hay acentos, pues esa es la razón por la que yo prefiero ahorita no ponerle ningún acento, ¿no? Pero sí hay que tener siempre mucho cuidado con la buena ortografía. Entonces, aquí está la
preparatoria de procedencia y después vamos con el desempeño que tuvieron en ella. Yo pensaría en que aquel alumno que tuvo 6 y 7 lo vamos a denominar como un desempeño pobre. Después, los que sacaron 7, pues vamos a decir que tienen un desempeño, perdón, los que sacaron 8 tienen un desempeño bueno. Y luego los que sacaron un 10, que sean los de excelencia. Entonces, bueno, voy a poner el ejemplo y ahora les digo. El alumno 1, pues debió haber sacado 7 u 6 o 7 porque tiene un desempeño pobre. Luego el segundo alumno pues sacó 9 para tener un desempeño bueno. El excelente seguramente sacó 10 y el promedio pues vamos a decir que sea un 8. Entonces, esto lo estoy haciendo única y exclusivamente para que ustedes puedan observar que en un data frame yo estoy poniendo dos y dos tipos de datos diferentes. En el primero son números, en el segundo son edades, que también son números, y en el tercero y cuarto pues tenemos el ejemplo que les ponía anteriormente, que además de números también pueden ser letras, es decir, o palabras como pública o privada, como pobre, bueno, promedio y excelente. Y entonces esto me va a permitir construir, como ya les había explicado, un data frame, en donde ustedes deben recordar que la principal característica de un data frame es que, a diferencia de una matriz, tú puedes combinar datos de diferentes clases, como pueden ser numéricos o como pueden ser carácter. Entonces, ya lo último que tengo que hacer es darle un nombre a mi base de datos, le voy a llamar alumnos, y a esta base de datos, que son alumnos, le voy a decir qué estructura tiene. La estructura se escribe tal cual, es decir, se pone data.frame, y entonces ahora sí, en data.frame vamos a poner todos estos que están del lado izquierdo, que se deben de entender como los encabezados. Yo le voy a poner ncuenta, una coma, después le voy a poner edad, luego le voy a poner preparatoria de procedencia y luego desempeño, y entonces le voy a dar correr. Bueno, igual que en el pasado, pues hay que definir todas estas previamente. Vamos a decir que este es el número de cuenta, que esta es la edad, que esta es la prepa de procedencia y este es el desempeño. Y entonces ahora sí, mi base de datos, que es un data frame, contiene esas 4 especificaciones. Y entonces ahora sí vamos a ver cómo se ve nuestra base de datos. Entonces nuestra base de datos se debe de ver así. Así es como uno construye data frames en R, ¿no? Es decir, si tú tienes una lista o una base de datos y la quieres ir capturando una por uno, que en realidad en la práctica creo que esto es lo menos probable, es decir, no creo que te pongas a capturar, o puede que sí, pero lo veo poco probable, es decir, que te pongas a capturar los datos uno por uno. Como ustedes saben, la mayoría de los sitios ya entregan los datos en un formato específico, en una hoja de Excel o en un formato CSV, qué sé yo, y entonces así es como tú los trabajas. Pero bueno, este ejemplo lo que quiere demostrar es que tú también lo puedes hacer de forma manual, por así decirlo, es decir, incluyendo dato por dato, y entonces así es como se verían. Entonces tú tienes acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 registros donde están las 4 características que pedimos para esos 4 alumnos. Es decir, cuál es su número de cuenta, cuál es su edad, cuál es la preparatoria de procedencia y cuál es el desempeño que tuvo. Entonces, este es un data frame. Para comprobarlo, vamos otra vez a poner qué tipo de clasificación tendría esto que acabo de construir, que es class alumnos. Y cuando le dé run, me va a decir, bueno, lo que tú construiste en realidad se llama data.frame, ¿no? Que es la combinación, insisto, de números y también de texto o de datos tipo carácter y datos tipo numérico. Bien, vamos ahora hablando de lo que podría ser más probable o lo que podría ser más útil. Les voy a explicar
unas 4 o 5 de las principales fuentes de información que vamos a estar utilizando durante el curso para que cada uno de ustedes pueda hacer ejemplos representativos de su trabajo de manera individual. Con esto lo que podríamos garantizar es que cada uno de ustedes pueda hacer ejercicios que no se parezcan al del compañero, o para que también yo pueda en un momento determinado en un examen, pues a lo mejor pedirles diferentes bases de datos para que cada quien tenga exámenes totalmente diferentes, y en ese sentido, pues bueno, no se presente esa posibilidad de querer replicar lo que otro compañero haga, que entiendo que con ustedes esto no se presentará, ¿verdad? Pero alguna vez lo he visto, entonces no quisiera que eso se presentara, por eso es que hago esta aclaración. Entonces, vamos a las principales fuentes de información. Ya les he preparado por aquí algunas 6 o 7. La primera que se me viene a la mente es las estadísticas de CONAPO. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a las estadísticas de CONAPO, pues aquí veo un mundo de información, es decir, podemos ver migrantes internacionales por edad, podemos ver proyecciones de la población de los municipios, y si se dan cuenta, la forma en la que nosotros podemos descargar toda esta información, pues ahora se las muestro. Por ejemplo, en los municipios, en la información de los municipios, aquí está el formato es formato CSV. Entonces, pues así es como nosotros podríamos empezar a descargar toda nuestra información. Mm, lo que les quiero proponer quizá es un ejemplo en el que yo les explique cómo podemos importar los datos de alguna de estas bases. Pero bueno, primero les muestro todas y cada una de ellas. Esta, repito, es el Consejo Nacional de Población. Ahí pueden encontrar, como ustedes saben, todos los datos referentes a población y migración. Y después nos vamos al Banco de Información Económica, el BIE, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Aquí alguna vez seguramente tomaremos una clase para poder explicar completamente esta gran base de datos, este gran banco de datos en donde están contenidas bases de datos. Por ejemplo, en el primero de los casos, que son indicadores económicos de coyuntura, ustedes pueden leer ahí que tiene 8.771 series. Debemos de entender una serie de tiempo pues como una alineación de datos, es decir, como una base de datos. Entonces aquí estaríamos diciendo que tenemos 8.771 bases de datos. Por ejemplo, acá 5.390 variables. Quiero decir, más bien, en lugar de bases de datos, quiero decir variables. Por ejemplo, vamos a la parte de ocupación y empleo. Lo que quiero decir con variable es que, por ejemplo, tú puedes saber la tasa de ocupación nacional o urbana o rural o de otro tipo. Vamos, por ejemplo, con el salario mínimo. Si yo le pido los datos del salario mínimo, bueno, déjenme quitar esto y ahora voy a irme a los datos de salario mínimo. Y aquí en los datos de salario mínimo, pues bueno, yo puedo identificar que cuando le dé un clic me debe de llevar a la información del salario mínimo general promedio. O por ejemplo, si yo quisiera algún otro tipo de dato, como por ejemplo los financieros y bursátiles o de finanzas públicas, pues bueno, también ahí podría saber que tengo 779 variables diferentes, ¿no? Entonces, aquí hay muchísimas posibilidades para poder hacer montones de ejemplos. Lo mismo pasa con el Banco de México en sus estadísticas. Acá podemos ver en sus estadísticas pues varias opciones para poder trabajar con ellas. Otra base de datos importante es la Reserva Federal de San Luis. Este es, por así decirlo, como el Banco de México, pero más bien es el análogo al Banco de México para México. Esta es el Banco Central, pero de los Estados Unidos, es la Reserva Federal de San Luis. Entonces, aquí también pueden encontrar un montón de variables, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, el Producto Interno Bruto Real, el índice de producción industrial y
todas las variables que ustedes vayan buscando, que les vaya interesando. Miren, por ejemplo, esta, que es el índice de producción industrial. Aquí está pasando algo muy, muy curioso que ya podemos empezar a analizar. Si se dan cuenta, aquí el índice de producción industrial se cayó. Si ustedes pueden ver exactamente en qué mes se cayó, vean, en febrero venía muy bien, pero en abril, mayo, junio, julio, pues ustedes ya saben lo que ha pasado, ¿no? Esta caída obedece exclusivamente pues a la pandemia que se está viviendo y entonces esto puede leerse muy fácilmente, es decir, el índice de la producción industrial de los Estados Unidos se cayó debido a la pandemia que se está viviendo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, también podemos buscar muchas variables, no solo para Estados Unidos, sino también para el caso de México. Por ejemplo, voy a poner esta misma variable, Industrial Production Index. Y a ver, déjame ponerle el caso de México, a ver si nos la, nos la ofrece. Aquí está, índice de producción o producción industrial total o Total Industry Including Construction for Mexico. Entonces, aquí tenemos el índice de producción industrial para la construcción en el caso mexicano o también para el total de manufacturas de producción para México, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, aquí todo esto corresponde a puros datos de México. Bueno, de México y aquí ya para Nuevo México, ¿no? Bueno, habría que identificar cuáles son de México, cuáles son de Nuevo México, etcétera. Bien, luego tenemos otro portal muy importante que es el de Yahoo Finanzas. Este seguramente lo vamos a estar trabajando mucho, pero para series de tiempo, que es la materia que sigue, a la de análisis de regresión. Y bueno, pues por ejemplo aquí recuerdo que apenas el semestre pasado estábamos trabajando con bonos a 10 años, estábamos trabajando creo con el Bitcoin, claro, estábamos ahí siguiendo este comportamiento del Bitcoin, que es eh, una variable muy difícil de modelar, pero que bueno, nosotros intentamos hacerlo y lo hicimos bastante bien con nuestros modelos. Entonces, estos son ejemplos. Podemos también ver diferentes bolsas de valores, como la bolsa de valor de Japón, que es el índice Nikkei, pero también puede haber algunos otros, como el Standard Poor's, como el Dow Jones, como el Nasdaq, etcétera, etcétera. El precio del petróleo, el precio del oro. Entonces de aquí podemos empezar a sacar información para los fines que pretendemos, que es pues el análisis de regresión. Por ejemplo, vamos a ver el tipo de cambio yen dólar. Ustedes simplemente aquí tendrían que irse a datos históricos y aquí en los datos históricos pues pedir los precios históricos y ya nada más cuando ustedes pidan la frecuencia diaria, semanal o mensual, al momento de aplicar, perdón, de pedir la descarga, pues ya se las va a descargar como el formato CSV. Entonces, así es como vamos a empezar a entrar a los diferentes bases, a las diferentes bases de datos y vamos a poder descargar un montón de variables de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, algunas más financieras, algunas más de tipo poblacional, otras más de estadísticas geográficas, otras más de tipo financiero o de política monetaria y a otras más para la información de todos los países del mundo que la pueden encontrar en la base de datos del Banco Mundial. Por ejemplo, aquí lo que nos muestra es los ratios de pobreza, pero bueno, pues aquí hay muchos ejemplos para poder utilizar, ¿no? Eh, Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo como podría ser la inflación. Entonces vamos a ver si de inflación encontramos algo. Sí, aquí está el índice de precios al consumidor, o mejor conocido como inflación. Y bueno, ahí lo único que tendrían que hacer es, bueno, ya tengo la variable, ahora quiero verlo para el caso mexicano. Vamos a ver si existen datos para México, sí, aquí están. Y entonces exclusivamente aquí se puede ver la inflación de México y su serie histórica. Pero a lo mejor me interesa en vez de México la inflación de Colombia y entonces voy a ver ahora la inflación de Colombia y así se ha comportado.
Entonces aquí pueden encontrar montones y montones de datos, igual que en el Fondo Monetario Internacional. Y una vez que les he explicado los principales o de los más importantes, de las más importantes portales para encontrar bases de datos, pues entonces les voy a poner ahora un ejemplo para que continuemos con el hilo de los data frames. Entonces yo les decía que esto que tenemos por acá es un data frame. Les explicaba cómo lo podemos construir y les decía las principales características. Les puse este ejemplo muy sencillito en donde les pongo dos tipos de datos, numéricos y caracteres, y entonces construimos nuestra base de datos que se llama alumnos. Pero ahora les voy a poner un ejemplo de otro data frame, ya vamos de la vida real. Voy a abrir una nueva hoja para en el buscador de nuestra preferencia encontrar alguna base de datos, no sé, podría ser en Banco de México, que es la que acabamos de ver. Nos vamos a Banco de México, entramos al portal en estadísticas y luego en las estadísticas pues vamos a pedir que nos muestre quizá las remesas, podría ser un buen ejemplo. Déjame ver si desde acá, Banxico remesas, y vamos a ver los ingresos por remesas. Aquí están. Como se darán cuenta, están seleccionados pues muchos de los conceptos. A mí no me interesan todos los conceptos. Probablemente el único que me interese sean las remesas totales. Entonces, deselecciono todos aquí y entonces solo selecciono el que me interesa. Ustedes saben que en los últimos años las remesas totales de México han tenido topes históricos. Es decir, en estos últimos años se han recibido más remesas que en toda la historia de nuestro país. Ahora vamos a ver esto gráficamente. Miren, voy a seleccionar solo remesas totales. Después me voy a ir a la parte de exportar cuadro, no, exportar series. Aquí en exportar series me dice el periodo que me puede proporcionar para estos datos. Entonces son datos de 1995 hasta el año 2000. Ustedes pueden ver acá que son datos mensuales, van de abril, mayo y junio, pero entonces aquí lo que tendré es desde 1995, probablemente enero del 95, hasta lo más reciente que es junio del 2020. Y lo que sigue acá es que puedo pedir la información en tasas de crecimiento o simplemente en niveles. La voy a dejar en niveles, la voy a pedir como información vertical, ya saben, para que se vea como la base de datos que hace rato ya vimos. Y al momento de irnos a seleccionar, pues entonces voy a seleccionar el archivo. El archivo lo voy a denominar CSV. Entonces le voy a decir, descárgame los datos como un formato CSV. Y entonces ya están descargados los datos. Vean, aquí los tengo. Es esta consulta que corresponde a esta cadena de caracteres. Pero bueno, para que lo vean todavía más claro, voy a minimizar esto. Esto me lo voy a llevar a mi escritorio. Fíjense, aquí en mi escritorio le voy a pedir quizá que cambie el título de la base. Le voy a poner remesas para que yo sepa que ahí están los datos de las remesas que extraje del Banco de México. Y luego, bueno, pues aquí vienen las características. Esto que voy a hacer a continuación es lo que generalmente se debe de realizar, es decir, eliminar todas las celdas que no nos interesan y solamente dejar lo importante. Por ejemplo, aquí está la fecha. Como les decía, del 1 de enero del 95, con datos mensuales me voy hasta el último de los datos, que debe de ser el 2020, junio de 2020, y entonces aquí están los datos. Vean ustedes cómo se comporta las remesas. Aquí le voy a poner rem para que lo recuerden, ¿no? Es decir, aquí están las remesas y están dadas de 1995 al 2020. Ya rápidamente les voy a mostrar ahora una gráfica para que ustedes vean cómo se han comportado las remesas y que veamos lo que les decía hace rato. Históricamente, en los últimos años, hemos tenido la mayor recaudación
de remesas o la mayor cantidad de dinero enviado por los connacionales en otros países, principalmente en Estados Unidos, a las familias acá en México. Entonces, así es como se ha comportado esta variable de las remesas. Y pues bueno, el ejemplo que les quiero explicar es cómo podríamos importar todos estos datos, ¿no? Supongamos que esto es lo más común, incluso en la práctica laboral, es decir, en un trabajo o en una investigación o qué sé yo, lo que te mandan son hojas de Excel con información. Por ejemplo, esta muy sencilla contiene solo dos columnas, una para las fechas y otra indicándote la variable de la que se trata, que son las remesas. Bien, entonces voy a cerrar esto, voy a guardar los cambios y bueno, aquí ya tengo las remesas. Ahora voy a regresar a R para que vean lo sencillo que es importar esto. Entonces voy a quitar todo esto y voy a poner como título, para que quede claro, que voy a importar datos. Importación de datos. En este caso se trata de un data frame. ¿Por qué se trata de un data frame? Pues muy sencillo. Ustedes vieron que esta base de datos tiene esas dos características. Tiene números y vean aquí arriba tiene letras. Es decir, esta es letra o carácter, esta también es un carácter y todo lo demás pues puede ser considerado como numérico o como un número y por eso es que a esto se le denomina data frame. Entonces voy a cerrar esto, voy a ir a la importación de este data frame. La importación es muy sencilla. Me gustaría antes de eso explicarles que aquí hay algo importante que hacer antes que cualquier otra cosa y que es listar qué variables tengo dentro de la memoria de R. Si yo le pongo el comando ls paréntesis que abre y que cierra y le doy run, me va a decir, miren, tú tienes almacenado todo esto. ¿Le suena? Esto es esta A minúscula, esta A mayúscula, esto de alumnos, esta B, este de SEM, edad, MA, N cuenta, PP y SA. Les debe de sonar porque es el nombre de las variables que ustedes pueden ver por acá. Miren, ¿sí lo ven? Son todas estas variables y entonces eso quiere decir que estas variables, pues bueno, ya han sido almacenadas previamente. Sin embargo, lo que yo les recomiendo es que borren todas las variables para que en su almacenamiento, pues bueno, se pueda quedar totalmente limpio. Y en ese sentido, si van a utilizar, por ejemplo, una variable que sea A, pues entonces pudiera confundirse con esta A que ya se tenía de otro tipo de trabajo. Eso es básicamente la razón. Entonces, ¿cómo logramos esto? Con el comando remove, que es rm, después un paréntesis, decimos que vamos a listar ls paréntesis. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos listando todas las variables, es decir, todas estas, y les estamos aplicando un comando que sea el de remover, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, yo voy a hacer esto y ya se habrán borrado. Para dejarlo claro, voy a volver a pedir que me liste lo que hay en la memoria y vean, me dice ya no tienes nada, ya hay 0 caracteres y entonces así es como yo limpio trabajos previos, es decir, a lo mejor una investigación previa o alguna tarea previa para evitar confundir variables, pues entonces mejor borro y cada que haga un trabajo nuevo, pues entonces eso es lo que yo les recomiendo que hagan, que borren todo lo que esté en la memoria. Bien, después vamos a la parte más importante. Este es el comando para importar. Se importa de manera muy sencilla. Le tienen que dar un nombre. Bueno, esa es una recomendación. Yo le voy a llamar remesas MX, para que sepamos que son las remesas de México. Entonces, ¿quién va a ser remesas MX? Bueno, lo vamos a importar como o con el comando read.csv. Este comando estoy casi seguro que se lo van a aprender de memoria porque es el que vamos a utilizar prácticamente en todos los ejercicios. Entonces es read.csv, lo que estoy diciendo es, vas a leer un archivo de tipo CSV, luego le vas a poner paréntesis
y le vas a pedir el comando file.choose. File.choose lo que hace es elegir un archivo. Miren, lo que va a hacer la máquina cuando llegue a esta parte, a este apartado del comando, es que igual que cuando ustedes quieren compartir algún archivo con alguien a través de un correo electrónico, les dice, bueno, de tu escritorio, dime dónde tienes ese archivo para que yo pueda abrir ese archivo y en consecuencia poderlo enviar. Entonces, para eso sirve file.choose, paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Luego una coma y luego header igual. Header se traduce como encabezados. ¿A qué me refiero con encabezados? Pues bueno, voy a abrir aquí rápidamente el archivo remesas y ustedes van a ver quiénes son los encabezados. Los encabezados son fecha y son rem. Entonces, sí tiene encabezados, por lo tanto yo aquí le tendría que poner T de true, o sea, de verdadero. ¿Tiene encabezados? Pues sí tiene encabezados. Si no los tuviera, simplemente le pones false, es decir, en el caso de que fueran simplemente puros datos y que no tuvieras aquí encabezados, pues le pones false. Pero como sí tenemos encabezados, pues le vamos a poner true. Y eso es todo. Así es como van a importar los datos. Vean, como esto me lo voy a llevar a R para que ahí ya pueda trabajar sobre estos datos. Vean que es muy sencillo. Voy a cerrar esta parte, le voy a dar correr y enseguida ya ven, abre pues todas las carpetas que puede tener tu computadora. En este caso pues yo me voy al escritorio porque ahí es donde lo tengo y empiezo a buscar donde tengo algún archivo CSV. El único de hecho que tengo es este, que es el de remesas, y entonces le doy a abrir y así de fácil ya los he importado. Entonces, aquí están, miren, aquí están los datos, remesas, son 306 observaciones con 2 variables. Si yo quisiera ver estas variables, pues simplemente le doy un clic aquí y miren, aquí me las muestra. Son los mismos datos que ustedes veían allá en la hoja de Excel. Entonces, así de fácil es como se pueden importar los datos de una hoja de Excel o de un formato CSV hacia R. Entonces aquí están ya los datos y listos para poder ser empleados, ¿no? Entonces así de sencillo ustedes pueden pues importar datos. Y ya nada más lo último que quiero que les quede muy claro es lo siguiente. Ya que vieron esto, ustedes identifican que esta es una variable rem, ¿de acuerdo? Entonces, si yo mando llamar rem, fíjense lo que pasa. Si yo le doy rem y le doy run, me dice el objeto rem no fue encontrado. Esto obedece a que ustedes están importando un conjunto de datos, pero dentro de ese conjunto de datos todavía falta hacer una división de todas las posibles columnas que contenga esta base de datos. ¿Cuántas variables tengo? Tengo una variable fecha y tengo una variable rem. Esto se resuelve muy fácilmente. Siempre que importen datos, inmediatamente después se debe de colocar un comando que se llama attach. Y este attach tiene que ser aplicado sobre la base de datos, en este caso remesas MX. Entonces aquí lo coloco y listo. Ahí está. Ya están desunidas esas variables, es decir, ya las dividí. Por lo tanto, ahora sí me va a reconocer esta variable que se llama rem o la variable que se llama fecha. Voy a probar con rem. ¿Recuerdan que hace rato yo escribí rem y me dijo la máquina que el objeto rem no fue encontrado? Vean ahora que si yo le doy rem, después de aplicar el comando attach, pues entonces ahora sí me muestra todos los datos. Entonces, esta es una característica que les digo, a fuerza de practicar y practicar, lo van a recordar sin lugar a dudas porque lo vamos a estar aplicando una y otra vez, a tal punto que ustedes se van a aprender de memoria este comando, que es el que importa datos, es decir, el comando read.csv, paréntesis file.choose, header igual que true. Así de fácil es como ustedes pueden importar los datos. Bien, entonces,
vamos a hacer una cosa muy rápida porque así como hay una operación muy importante que es la de importar datos, hay otra muy importante también que sería la de exportar datos. Vamos a suponer que queremos exportar esta base de datos. Si yo quisiera exportar esta base de datos, pues obviamente el resultado final sería algo como esto, es decir, una hoja de Excel o en formato CSV con los datos que le he pedido. Como esto ya lo tengo hecho, pienso que no hay mucha utilidad en utilizar este ejemplo. Por eso es que me voy a ir al ejemplo que tenía hace rato del data frame que construimos. Miren, lo voy a hacer aquí muy rápido. Acá lo voy a poner. Recuerden ustedes este de alumnos, donde yo tengo el número de cuenta, la edad, la preparatoria de procedencia, el desempeño que tuvieron y ya después la base de datos como tal, que son alumnos, así se llama la base de datos, alumnos, y es un data frame. Entonces escribo alumnos, aquí está, con minúsculas, y aquí está la base de datos. Entonces ahora les voy a explicar qué fácil también es exportar los datos de R a un archivo como podría ser CSV. Entonces fíjense, es así de sencillo, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que vean esta parte que me parece de suma relevancia, que es una vez que ya tengo la base de datos, ¿no? Ahora estoy operando al revés. Hace rato con el ejemplo de las remesas, les expliqué cómo de una página de internet tú puedes bajar los datos y de aquí cómo te los puedes llevar a R. Ahora es al revés. Ahora vamos a suponer que lo primero que pasó fue que construiste un data frame dentro de R y entonces ya lo tienes acá listo y entonces lo único que necesitas es mandárselo a lo mejor a un compañero o al profesor o a qué sé yo, a alguien que te lo haya solicitado, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ya tengo mi data frame, ahora me lo tengo que exportar para que a partir de esa exportación, pues yo ya lo pueda enviar en el formato CSV. Entonces, vamos a ver que esto es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es, acá en la parte superior, ustedes van a ver en la parte de sesión, creo que esto no lo pueden ver porque por los márgenes que le he dado a la grabación de la pantalla, pero bueno, aquí está apareciendo la opción o la pestaña de sesión. Después de sesión se van a ir a guardar el espacio de trabajo y aquí en el espacio de trabajo ustedes le van a decir dónde quieren, perdón, ajustar directorio de trabajo, dónde quieren que les guarde esta base de datos o este data frame. Ustedes le van a poner elegir directorio. Yo, por ejemplo, voy a elegir el que siempre elijo, que es el más sencillo, que es mi escritorio. Y entonces ya le puse escritorio y le doy open. Esto de acá me dice que se ha ajustado al escritorio todo lo que se vaya a exportar. Entonces, vean, lo único que tengo que hacer a continuación es escribir el comando, valga la redundancia, escribir, que es write, y entonces le voy a decir escribe como CSV, ¿no? Esa es la gran ventaja de la programación. O sea, tú pides a través de sentencias y entonces la máquina responde. Es decir, yo lo que le estoy diciendo es, quiero que me escribas en formato CSV esto que acabo de hacer. ¿Qué es esto que acabo de hacer? Ah, bueno, pues mi base de datos. Mi base de datos, recuerden, se llama alumnos. Alumnos contiene todo esto. Y le voy a dar una coma y posteriormente le voy a poner file, es decir, archivo. Qué nombre debe de llevar este archivo? Le voy a llamar prueba y entonces así es como me lo va a exportar. Es decir, me va a escribir como CSV mi base de datos que se llama alumno y le va a dar un nombre a ese archivo que sea prueba.csv. Entonces, esta es la razón por la que lo hice un poquito más pequeño, porque ahora que yo le dé run, debe de aparecer por acá, ¿no? Entonces, le voy a dar run y aquí está. Aparece ya de este lado, ¿no? ¿Ya lo vieron? Con el nombre de prueba. ¿Qué es lo que aparece? Pues esta base de datos o este data frame
pero ya en el formato de Excel o en el formato CSV. Entonces acá está número de cuenta, edad, preparatoria de procedencia y desempleo, perdón, y desempeño, y todos los datos, pues bueno, que la conforman. Y entonces, así de fácil, se exporta y se importan datos en R. Esto es muy importante porque es la piedra angular con la que vamos a empezar ahorita a trabajar. Es decir, yo les voy a empezar a mandar archivos en el formato CSV y bueno, yo esperaría que ustedes ya no tengan ningún problema importando esos datos o si es requerido, también exportando estos datos en un formato CSV. Y bueno, esto es lo que me gustaría que se quedaran, o con lo que me gustaría que se quedaran, eh, los principales temas que ahorita vimos, que es cómo importar y cómo exportar datos, pero también algo muy importante es que ustedes empiecen a explorar las diferentes bases de datos que se han puesto a disposición por parte de los principales organismos, tanto nacionales como internacionales, CONAPO, INEGI, Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Yahoo Finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un mundo de posibilidades en cuanto a encontrar miles y miles de variables que vamos a empezar a analizar en nuestra materia de análisis de regresión. Entonces, eso es todo por este video. Les agradezco mucho su atención y nos escuchamos en los próximos videos.